Bien, entonces continuando por donde nos quedamos, habíamos mencionado que se usan los números positivos y se usan los números negativos, los números positivos y los números negativos. Ahora lo que ustedes tienen que aprender a usar son esos dos números, los negativos y los positivos. Pregunta, ¿cómo logré obtener este otro número positivo? Porque aquí tengo un número positivo llamado 500, aquí tengo un número negativo llamado 100 y obtuve este otro número positivo llamado 400. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo obtener este número positivo? De hecho, solo resté 500 menos 100 y me dio 400. Pero hay restas que son más complicadas de resolver. Por ejemplo, eh, por ejemplo, ustedes saben restar, seguramente saben restar más ejemplos, otros ejemplos. Ustedes seguramente saben restar 10 menos 7. 10 menos 7. El número positivo es 10. El número negativo es 7. Y si ustedes restan estos dos números, les tiene que dar 3. Si lo restan mentalmente o lo restan con calculadora, les tiene que dar 3. ¿Qué pasa si restamos al revés? 7 menos 10. Siempre es una resta, porque hay un número negativo y hay un número positivo. Siempre que hay un número positivo y un número negativo, es una resta. Entonces, 7 menos 10 también sería 3, pero en esta ocasión sería 3 negativo. 3 negativo. 7 le quito 10, sería 3 negativo. Eso existe también en los bancos. Si ustedes deben al banco 500 y depositan 1000, entonces el saldo para el banco es menos 500. Si ustedes, voy a bajar esto aquí un poquito. Vamos a hacer un poco de espacio. Si ustedes en el banco deben 500 lempiras, y alguien de ustedes les regaló 1000 lempiras y ustedes lo depositan al banco 1000 lempiras, entonces el banco va a restar 500 menos 1000 y les va a salir menos 500. Sí, menos 500. Bueno, digamos que ustedes depositaron al banco 900 lempiras, vaya, 900 lempiras. Y usted entonces, el banco siempre va a restar 500 menos 900 y les va a salir el resultado menos 400. ¿Qué significa menos 400? Que ahora el banco les debe a ustedes, ¿ve? El banco nos debe 400 lempiras. Eso representa un saldo a favor. Saldo a favor nuestro. Saldo a favor nuestro. Mientras que aquí no, ¿ve? Aquí nosotros le seguimos debiendo al banco. Nosotros le debemos al banco. Nosotros le debemos al banco. Entonces no es saldo a favor, es saldo en contra. Saldo en contra nuestro. Saldo en contra nuestro. Existe un saldo a favor y un saldo en contra. Entonces, el número negativo representa muchas cosas. O sea, para el banco representa un saldo a favor nuestro. Para, para ellos es un saldo en contra, para ellos. El positivo significa un saldo a favor de ellos y para nosotros sería un saldo en contra nuestro. Entonces, depende cómo lo veamos. Ahora, ¿cómo restar? Es la pregunta, ¿verdad?
cómo sé yo que 7 menos 10 es igual a menos 3 y que 10 menos 7 es igual a 3? ¿Cómo resolví yo estos dos ejemplos, estos otros dos ejemplos? ¿Cómo los resolví? Bien, pude haber usado la calculadora. De hecho, pueden usar la calculadora y van a llegar a esas respuestas. Yo la hice mentalmente. ¿Cómo hacerlo mentalmente? Es la pregunta. ¿Cómo llegar a que 10 menos 7 es igual a 3 y 7 menos 10 es igual a menos 3? Bien, en la escuela, en la escuela se enseña eh, que cuando restamos un número grande con un número pequeño, ¿quién es más grande, 10 o 7? Cuando restamos un número grande con un número pequeño, el resultado va a ser el signo del resultado, perdón, va a ser el del número más grande. Por ejemplo, el número más grande aquí es 10 y el signo del 10 es positivo. El número pequeño es 7 y el signo del 7 es negativo. Bueno, dejémoslo así. Es negativo. Entonces, qué número tiene el signo más grande? El número 10. Entonces, el signo que va a predominar es el positivo. Mientras que en el otro ejemplo, eh, de estos dos números, el 7 y el 10, el número más grande es 10. ¿Y qué signo tiene el 10? Negativo. El otro es positivo. Entonces, si ustedes restan, les tiene que dar 3. Pero, ¿qué signo le van a poner a ese 3? El número más grande. El número más grande en este caso es 10 y tiene signo negativo, entonces aquí también tendría signo negativo. Eso es lo que nos enseñan en la escuela, que cuando dos números tienen signos diferentes, se restan y se pone el signo del número más grande. En este caso, en el ejemplo uno, el número más grande es el 10 y el signo es más, entonces el resultado es más. En el ejemplo 2 el número más grande es 10 y el signo es menos, entonces el resultado es menos. Así van a restar ustedes de ahora en adelante, buscar quién es el número más grande y quién es el número más pequeño. Otro ejemplo sería, otro ejemplo sería número 3. Vamos a sumar dos números ahora, 10 más 3. Esta es una suma. ¿Qué están sumando ustedes? Dos números positivos. Si ustedes suman dos números positivos, el resultado siempre va a seguir siendo positivo. Porque para el banco, ¿qué representan los números positivos? Que ustedes le deben al banco. Si ustedes debían 10 y ahora deben 3, ¿cuánto sería la deuda, lo que deben en total? Si ustedes antes debían 10 y ahora deben 3, ¿cuánto sería la deuda total? 13. 13 sería la deuda total. Son dos deudas que se suman. Ahora, recordemos que los signos negativos para los bancos significa saldo a favor nuestro. Entonces podemos sumar números negativos. ¿Qué significa esta expresión del ejemplo número 4? Que ustedes tienen un saldo a favor de 10 y luego tienen otro saldo a favor de 3. ¿Por qué saldo a favor? Porque los dos son negativos. Siempre y cuando sean negativos, los números son saldo a favor para los bancos, ¿verdad? Saldo a favor para ustedes. Entonces, ustedes tienen un saldo a favor de 10 y otro saldo a favor de 3. Entonces, dos saldos a favor también se suman y serían un saldo a favor de 13. Un saldo a favor de 13. Recuerden que el signo negativo significa saldo a favor nuestro. Entonces, entonces, eh, para sumar, para sumar números, tienen que tener el mismo signo. Noten el 10. El 10, ¿qué signo tiene? Negativo. ¿Qué signo tiene el 3? Positivo. Negativo también.
Si los dos tienen el mismo signo, se suman. En el ejemplo número 3, los dos tienen el mismo signo, se suman. Siempre y cuando tengan el mismo signo, se van a sumar. Pero si tienen signos diferentes, se van a restar. ¿Y quién predomina? El signo del mayor número. Ojo con esto, ¿verdad? Los números negativos, un poco complicado. No es tan fácil como los números naturales. Entonces ahora saben ustedes que existen dos tipos de números, naturales y negativos. Y todos se llaman números reales, pero los vamos a estudiar por separado para que se entiendan, para que entiendan cuáles son las diferencias. Al final todos son los mismos números. Y el objetivo al final también va a ser que ustedes aprendan a usar todos los números al mismo tiempo, no solo los negativos, no solo los naturales, ambos. Ese es el objetivo, que aprendan a usarlos todos, ¿verdad? Bien, también se pueden multiplicar los números. Este es sumar. Otro ejemplo sería suma, suma o resta. También se pueden multiplicar. Otros ejemplos. Multiplicación. Multiplicación. O división. O división. Bien, ¿cómo se multiplican los números? Número 2, 1 sería, vamos a multiplicar el 10 con el 7. Vamos a multiplicar el 10 con el 7. 10 por 7 es 70. ¿Qué signo tiene el 10? Positivo. ¿Y el 7? Positivo. Cuando multiplicamos signos, aplicamos la regla de los signos, que si un número es positivo y otro número también es positivo, el resultado va a seguir siendo positivo. Esa es la regla de los signos, que si el primer número es positivo y el segundo número es positivo, el tercer número también va a ser positivo. El primer número es 10, positivo. El segundo número es 7, positivo. Y si ustedes multiplican dos números positivos, el resultado siempre va a seguir siendo positivo. Bien, otro ejemplo, número 2, es 10 por menos 7. Es igual a menos 70. ¿Qué quiere decir esta regla? Que si ustedes tienen un número positivo y lo multiplican por un número negativo, el resultado va a ser negativo. La regla del más por menos, menos. Entonces, si el primer número es positivo y el segundo número es negativo, el tercer número va a ser negativo. La regla del más por menos, menos, más por más, más. Pero esta es la regla de la multiplicación, ojo, ¿verdad? No es la regla de la suma. No bueno, la regla de la suma es muy diferente a la regla de la multiplicación. La regla de la suma es muy diferente a la regla de la multiplicación. Número 3 sería negativo 10 por positivo 7. Esto también va a dar a negativo 70. ¿Cuál es la regla? La regla es que si tenemos un número negativo multiplicado por un número positivo, el resultado va a ser negativo. Entonces la regla es menos por más, que es igual a menos. Menos por más es menos. Esa sería la regla. Y la otra regla sería número 4. Sería menos 10 por menos 7. No sé si notan algo que estoy haciendo. Es usar paréntesis para decir multiplicación. Los paréntesis significan multiplicación. ¿Por qué no uso el símbolo convencional? Aquí da positivo 70. ¿Por qué no uso el símbolo convencional de la multiplicación? ¿Por qué no escribo menos 10
por -7. Simple, porque ahora en matemática y en álgebra, esto es una letra, es una variable. Se puede confundir con una letra, se puede confundir con una letra, con una letra. Entonces, dejamos de usar esa X. En la multiplicación, dejamos de usar esa X porque se puede confundir con una letra. Entonces, usamos el paréntesis, ¿ves? Entonces, ponemos -10 por -7. Si ustedes usan una calculadora ahorita, van a notar que les acepta el paréntesis, porque la calculadora sabe que el paréntesis significa multiplicación. Escríbanlo así tal cual en la calculadora, -10 paréntesis, -7 paréntesis, y les va a dar +70. ¿Cuál es la regla del signo que usamos aquí? Sería menos multiplicado por menos es igual a más. Un número negativo multiplicado por un número negativo es igual a un número positivo. Esa es la regla. Un número negativo multiplicado por un número negativo. Ahora, ¿qué quieren decir estas cuatro reglas? Son cuatro reglas. ¿Qué quieren decir estas cuatro reglas? Que si ustedes tienen dos signos iguales, por ejemplo, miren la regla número 1 y miren la regla número 4. La regla número 1 dice que si tengo, permítanme. La regla número 1, solo, permítanme. La regla número 1 dice que, que si multiplico dos números con signo igual, y la regla número 4 dice que si multiplico dos números con signo igual, noten que la regla número 1, los dos signos iguales son más y más. Y la regla número 4 dice menos y menos. No importa si es más, más, menos, menos, el resultado siempre va a ser más cuando son dos números con signos iguales. No importa si es más, más o menos, menos, con tal que sean iguales, el resultado va a ser más. Ahora, la regla número 2 y la regla número 3 dice que si dos números tienen signos diferentes, más, menos y menos, más, el resultado va a ser menos. Más, menos, más, el resultado va a ser menos. Traten de memorizarse estas reglas. Las van a necesitar bastante en la universidad. No solo para la PAA, sino para todas las clases de matemáticas que vean en sus carreras, ¿verdad? Entonces, la regla de la suma y la resta es diferente a la regla de la multiplicación y la división. La división aplica las mismas reglas. Más por más, menos, más por menos, menos por más, menos y menos por menos, más. Solo que se vería así, ¿ven? Por ejemplo, ejemplo número 5 sería, digamos que quiero dividir 3 entre 12. Positivo 3 entre positivo 12. En la calculadora, si ustedes dividen el 3, si le sacan la tercera parte de 3, ¿saben qué significa sacarle la mitad a 10? A 100. ¿Qué significa sacarle la mitad a 100? La mitad de 100 es 50. ¿Saben qué significa sacarle la mitad a 90? ¿Cuánto es la mitad de 90? 45. La mitad de 80, 40. La mitad de 70, 35. La mitad de 60, 30. La mitad de 50, 25. Y así, ¿verdad? Sacarle la mitad es fácil, pero sacarle la tercera no es tan fácil.
¿Cuánto es la tercera de 90? La mitad de, la mitad de 90 es 45. No sé cómo pueden ustedes sacarle la mitad a un número. ¿Cómo pueden sacarle la mitad ustedes a un número? La mitad de 90 es 45. ¿Cómo creen ustedes que yo respondí eso? ¿Cómo creen ustedes que la mitad de 90 es 45? ¿Cómo pueden saber ustedes que lo que estoy diciendo es cierto? Tal vez dividiéndola, ¿verdad? 90 entre 2, o es muy complicado dividirlo. 90 entre 2, 45. Pero ¿y si yo les digo, ahora saquen en la tercera? Entonces sería dividirlo entre 3. Es más complicado todavía. 90 entre 3. La tercera parte de 90 es 30. ¿Por qué? Porque si ustedes lo dividen entre 3, va a dar 30 como resultado. Y tienen que aprender a sacarle mitad, terceras y cuartas a los números en sus mentes, porque en el examen de admisión no van a permitir calculadora. Entonces tienen que aprender a usar su mente, ¿verdad? Aprender a calcularle mitades, terceras, cuartas, quintas. Significa que tienen que aprender a dividir rápidamente. Tienen que aprender a dividir rápidamente. En nuestro ejemplo, quiero sacarle la tercera a 3. Significa que tengo que dividirlo entre 3. 3 entre 3 da 1. Y también tengo que sacarle la tercera a 12. 2 entre 3 da 4. Tienen que aprender a sacarle mitades, eh, terceras, cuartas, quintas. Le saqué la tercera al número de arriba y le saqué la tercera al número de abajo. Y me quedó un cuarto. Positivo, ¿por qué? Por la regla de los signos. Más por más, más. El número 5, el número 6. Bien, cuando se desconecte, ya se va a desconectar dentro de poco. Solo faltan 4 minutos para que se desconecte. Vamos a ver, alguien escribió en el chat. Al sumar o dividir, como usted dijo, da resultados, digamos, un ejemplo de 90, que al sumar 45 más 45 es 90. Ah, ok, perfecto. Pero eso es para sacarle mitad y para sacarle tercera, aplique la misma regla. Tendría que sumar 30 más 30 más 30 y es igual a 90. Sí, tiene mucha lógica lo que dijo, pero cuando le saquen quinta y cuando le saquen séptima y cuando le saquen décima es más complicado porque sacarle mitad a 90 es 45. ¿Por qué? Porque al sumar 45 más 45 va a dar 90. Al sacarle tercera a 90 sería 30. ¿Por qué? Porque al sumar 30 más 30 más 30 es 90. Pero, ¿y si estamos sumándole así varias veces? Hay que aprender a dividir rápidamente, ¿verdad? Hay que aprender, o multiplicando, como dice el compañero, multiplicando 45 por 2. Sacarle la mitad a 90 es 45 porque multiplicando 45 por 2 da 90. Sacarle la tercera a 90 es 30 porque multiplicar 30 por 3 da 90. Sacarle sexta a 90. Vamos a ver si tiene sexta. 90 entre 6. 15. Imagínense sacarle sexta a 90. Sería 15. ¿Por qué? Porque al multiplicar 15 por 6 da 90. O al sumar 15 más 15 más 15 más 15 más 15 más 15 también da 90. Entonces, hay varias formas de sacarle mitad a los números y varias formas de comprobarle. Pero ustedes tienen que ser mucho más ágiles al hacer eso, ¿verdad? Sacarle tercera, sacarle cuarta, sacarle quinta, tienen que ser mucho más ágiles. Practiquen bastante eso. Eh, Ahora voy a dividir 3 entre -12. Ahora, lo que quiero explicar con estos 2 minutos que nos hacen falta es la regla de los signos. 3 entre -12, sáquenle tercera a ambos, les va a quedar un cuarto.
Ahora, ¿qué signo va a tener la regla de los signos? Más por menos es menos. Entonces aquí le ponen un menos, hasta se lo voy a poner en color rojo, ¿ves? Menos. ¿Por qué? ¿Por qué este menos? Porque la regla de los signos dice que más por menos da menos. Más por menos da menos como resultado. Bien, ya solo falta un minuto. Ya con esto terminamos el día de hoy, ¿verdad? Nos veríamos hasta la próxima semana con más aprendizaje. Sería negativo 3 entre 12. Es igual. Si le sacan tercera 3 1. Si le sacan tercera 12 4. Entonces aplicamos la regla de los signos. Menos por más. Menos por más da menos. También este es menos. Y el último ejercicio, solo faltan segundos. Sería menos de un minuto. Sería número 8. Sería menos 3 entre menos 12. Entre menos 12. Entonces aplicamos la regla de los signos. Menos por menos da más. Entonces, obviamente el más no se escribe. Quedaría 1/4. ¿Por qué 1/4? Porque le saqué tercera 3 y tercera 4. El más no se escribe. De hecho, hasta ni lo voy a escribir. Lo voy a borrar. Este más de aquí no se escribe. Cuando es menos por menos es más y el más no se escribe. Listo, entonces, que tengan un buen día.